El efecto Lucifer, un término escalofriante que revela los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Describe la transformación de personas comunes en perpetradores de actos malvados bajo circunstancias específicas. Este concepto, acuñado por el psicólogo social Philip Zimbardo, nos obliga a confrontar una verdad inquietante: todos somos capaces de maldad. El propio experimento de la prisión de Stanford de Zimbardo se erige como un claro testimonio de esta realidad escalofriante. El efecto Lucifer destaca la alarmante facilidad con la que personas aparentemente buenas pueden sucumbir a la crueldad y la violencia. Subraya la poderosa influencia de las fuerzas situacionales, desafiando la noción de que el mal es dominio exclusivo de individuos inherentemente malos. En cambio, sugiere que dadas las circunstancias correctas, o mejor dicho, incorrectas, cualquiera puede ser susceptible a la influencia corruptora del poder, la conformidad y la deshumanización. Este fenómeno escalofriante no se limita a los anales de los experimentos psicológicos. La historia está repleta de ejemplos horribles de personas comunes transformadas en agentes de crueldad. Los horrores del Holocausto, las atrocidades cometidas en Abu Ghraib, la masacre de My Lai, todos sirven como recordatorios crudos de las consecuencias devastadoras del poder sin control y la capacidad humana para el mal. Estos eventos históricos, aunque profundamente perturbadores, ofrecen lecciones cruciales sobre la naturaleza insidiosa del efecto Lucifer. Sin embargo, en medio de este paisaje sombrío, hay un rayo de esperanza. El efecto Lucifer también revela el potencial para el desafío heroico. Incluso en las situaciones más oscuras, los individuos pueden resistir la atracción hacia el mal. Estos individuos, los héroes morales, nos recuerdan que no somos meros títeres de las circunstancias. Tenemos la capacidad de elegir la compasión, la integridad y la resistencia, incluso cuando estamos rodeados de oscuridad. Era el año 1971. En la Universidad de Stanford, un grupo de jóvenes se ofreció como voluntario para un experimento psicológico. Pocos sabían que estaban a punto de participar en uno de los estudios más controvertidos en la historia de la psicología, el experimento de la prisión de Stanford. Diseñado para explorar los efectos psicológicos de las dinámicas de poder, el experimento rápidamente se convirtió en un caos. A los participantes, estudiantes universitarios comunes, se les asignaron roles al azar, guardias o prisioneros. En cuestión de días, los guardias, empoderados por su nueva autoridad, comenzaron a exhibir un comportamiento cada vez más abusivo. Sometieron a los prisioneros a acoso verbal, privación del sueño y castigos humillantes. Los prisioneros, despojados de sus identidades y sometidos a una degradación implacable, se volvieron retraídos y abatidos. El experimento, inicialmente programado para durar 2 semanas, se detuvo abruptamente después de solo 6 días. El descenso a la tiranía había sido rápido y alarmante. El experimento de la prisión de Stanford sirvió como un crudo recordatorio del poder de las fuerzas situacionales para corromper a los individuos y erosionar los límites morales. Expuso la fragilidad de la naturaleza humana y la facilidad con la que podemos sucumbir a la crueldad cuando nos encontramos en posiciones de autoridad o sometidos a condiciones deshumanizantes. El experimento también reveló los mecanismos psicológicos que contribuyen al efecto Lucifer: la desindividualización, la pérdida de la autoconciencia y la responsabilidad personal jugó un papel crucial en la transformación de los guardias. La difusión de la responsabilidad les permitió absolverse de culpa, creyendo que simplemente estaban siguiendo órdenes. La conformidad grupal alimentó aún más su comportamiento a medida que adoptaban las normas del grupo, suprimiendo cualquier duda u objeción moral. El año es 2004. El mundo está conmocionado por las imágenes de abuso y humillación que emergen de la prisión de Abu Ghraib en Irak. Estas no eran las acciones de monstruos, sino de soldados estadounidenses comunes, hombres y mujeres que habían jurado proteger y servir. Los ecos inquietantes del experimento de la prisión de Stanford resonaron a través de los pasillos de Abu Ghraib, un recordatorio escalofriante de la universalidad del efecto Lucifer. Los abusos en Abu Ghraib no fueron incidentes aislados.
fueron el producto de un sistema que fomentaba la deshumanización, erosionaba los límites morales y otorgaba poder sin control a quienes estaban en control. Los prisioneros, considerados combatientes enemigos, fueron despojados de su humanidad y sometidos a tortura física y psicológica. Los guardias, operando en un entorno de miedo, estrés y ambigüedad moral, sucumbieron a la influencia corruptora del poder y las presiones de la conformidad. Los paralelismos entre Abu Ghraib y el experimento de la prisión de Stanford son sorprendentes. En ambos casos, individuos comunes se transformaron en perpetradores de abuso bajo el peso de las fuerzas situacionales. La deshumanización jugó un papel crítico, despojando a las víctimas de su dignidad y justificando la crueldad. La obediencia a la autoridad, una poderosa norma social, silenció cualquier objeción moral y alimentó el ciclo de abuso. Los eventos en Abu Ghraib subrayan la urgente necesidad de rendición de cuentas y supervisión dentro de los sistemas de poder. Sirven como un crudo recordatorio de los peligros de la autoridad sin control, los efectos corrosivos de la deshumanización y la importancia de fomentar una cultura de conducta ética, incluso en las circunstancias más desafiantes. El efecto Lucifer no es un fenómeno distante, confinado a los libros de historia o experimentos psicológicos. Es un peligro presente que acecha en las sombras de nuestra vida cotidiana. Desde el acoso escolar y el acoso en línea hasta la corrupción corporativa y los abusos de poder, el potencial de que la gente común cometa actos extraordinarios de crueldad está siempre presente. Comprender los mecanismos psicológicos que sustentan el efecto Lucifer es el primer paso para combatir su influencia. Debemos estar atentos para reconocer los factores situacionales que pueden erosionar nuestra brújula moral: conformidad, obediencia a la autoridad, desindividualización, deshumanización y la difusión de la responsabilidad. Pero la conciencia por sí sola no es suficiente. Debemos cultivar la resiliencia moral, la fuerza interior para resistir la atracción hacia el mal, incluso bajo presión. Esto implica nutrir la empatía, cuestionar los sistemas injustos y encontrar nuestra voz para denunciar las malas acciones. Debemos esforzarnos por ser héroes morales, individuos que eligen la compasión sobre la crueldad, la integridad sobre la conformidad y el coraje sobre el silencio. La lucha contra el efecto Lucifer es colectiva. Nos exige desafiar los sistemas que perpetúan la injusticia, responsabilizar a los individuos por sus acciones y fomentar una cultura de empatía y respeto por la dignidad humana. Nunca debemos olvidar las lecciones del experimento de la prisión de Stanford, Abu Ghraib e innumerables otros ejemplos de oscuridad humana, porque al recordar, encontramos la fuerza para resistir, para elegir la compasión sobre la crueldad y para construir un mundo donde el efecto Lucifer siga siendo un cuento con moraleja, no un plan para nuestro futuro.